Hola, ¿cómo están amigos de nuestro canal? Bienvenidos de nuevo a la información. Cada día que pasa se conocen más noticias sobre los siguientes pasos del capitán del barco para recuperar las libertades del pueblo norteamericano. Nunca antes había estado bajo tanto peligro el futuro de la democracia de los Estados Unidos, y mucho más ahora que China está metiendo su mano en la política estadounidense. El capitán viene luchando desde su posesión en enero de 2017 contra un entramado que se organizó a partir de ese momento para destituirlo de la presidencia de los Estados Unidos. El grupo en la sombra, que muchos han llamado Deep State o Estado Profundo, organizó un enredo al que se llamó la trama rusa. Pero no voy a ahondar en este tema porque ya muchos de nuestros televidentes saben de qué se trató. Y lo único que sí quiero resaltar es que este complot resultó ser una soberana mentira. En el informe anterior señalaba que el hijo del expresidente, es decir, el capitán Junior, había entregado unas declaraciones diciendo que su padre estaba aún en la lucha por la integridad de la democracia de los Estados Unidos y que él mismo había dicho que están preparados para la lucha en la que siempre han estado, teniendo que enfrentar enormes dificultades durante toda su vida. Junior viene hablando de su increíble movimiento, es decir, el que están creando sin mencionar, y escuchen bien señores, sin mencionar al Partido Republicano. En lo sucesivo de este informe, estaremos analizando por qué el hijo del expresidente, que ahora es parte de sus colaboradores inmediatos, llama a su nueva estrategia increíble movimiento. En este análisis, estaremos también viendo por qué es estrictamente necesario que el capitán, además de crear su propia red social, tiene que tener sí o sí su propio navegador. Y una cosa más, amigos, el capitán prepara una estrategia para derribar el establishment republicano que ha sido el más dañino para su campaña. Señores, aquí la pregunta es, ¿quiénes conforman este establishment? Lo veremos un poco más adelante. Un 65% de los congresistas republicanos y un 15% de los del otro lado se unirán al nuevo partido del capitán. Mucho se está hablando estos días en Estados Unidos de la más probable decisión del capitán del barco de crear un nuevo partido político que en las próximas elecciones presidenciales de 2024 se presentará frente a republicanos y demócratas. Y en el país de las estadísticas ya se están llevando a cabo encuestas para conocer la opinión de los votantes. Las importantes declaraciones de Junior reflejan lo que está por venir. Este movimiento no ha terminado. Este es un movimiento de la gente contra la élite. ¿Y a quiénes se refiere Junior cuando cita la élite? Según una noticia publicada en WUSA News, casi 2/3 de los republicanos se aproximarían a la opción política del capitán. Y lo importante de todo esto es que por lo menos un 15% de los del otro lado y un 28% de independientes optarían también por este nuevo partido político. Y es que tal y como se indica en esta información, si el capitán se separara del Partido Republicano y creara su propio partido, las encuestas sugieren que bien podría crear el segundo partido político más grande del país, llevando al Partido Republicano al tercer lugar. Veremos entonces qué es lo que va a ocurrir en los días siguientes, porque lo más seguro es que el capitán seguirá en la contienda política, porque además cuenta con muchísimo apoyo, incluso dentro de los del otro lado, como ya lo vimos en las encuestas. El capitán está estudiando lanzar su propia plataforma de redes sociales, dijo Jason Miller, quien fue asesor de la campaña en 2016. El asesor principal del presidente Jason Miller dijo el sábado que el capitán está evaluando cómo reaparecerá en las redes sociales y que incluso está considerando la posibilidad de crear su propia plataforma. Este viernes se dijo que el capitán había roto su silencio online, publicando un post en la red social Gab. Hasta ahora, la oficina del expresidente, creada por el capitán a su salida de la Casa Blanca, no se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir la noticia. Sin embargo, una fuente cercana a Miller
dijo que la noticia sirvió para testear a los seguidores del capitán. Y la verdad, amigos nuestros, es que sí consiguió su objetivo: revolucionar las redes sociales al punto que puso nerviosos a los CEO de Silicon Valley. A propósito, Gab es una plataforma que cuenta con su propio navegador y ocupa actualmente el segundo lugar después de Twitter, por lo que deducimos que será muy poco lo que puedan hacer contra Gab. Me imagino que veremos al expresidente resurgir en las redes sociales, dijo Miller a BBT News el sábado. Ya sea uniéndose a una plataforma existente o creando su nueva plataforma, hay un número de diferentes opciones y se han mantenido un número de diferentes reuniones al respecto. No hay nada inminente en ese sentido, dijo el ex asesor que ahora trabaja para la oficina del expresidente. Cuando le presionaron para que diera más información sobre los planes del capitán en las redes sociales, Miller dijo que todas las opciones están sobre la mesa, utilizando una frase que el capitán hizo célebre durante todo su mandato: se están discutiendo varias cosas, así que estén atentos porque saben que va a volver a las redes sociales. Solo estamos averiguando qué vía tiene más sentido, agregó Miller. El capitán, quien ha sido uno de los presidentes más activos en las redes sociales, fue suspendido permanentemente en Twitter y fue vetado indefinidamente en Facebook tras el asalto al edificio de las leyes de Estados Unidos el 6 de enero. La supervisión selectiva de sus publicaciones se produjo durante toda su presidencia y se intensificó después de las elecciones del 3 de noviembre, cuando el expresidente y su equipo se sumaron repetidamente a los llamamientos para revisar de forma independiente la integridad de los resultados en varios estados. Otras plataformas como YouTube, Snapchat e Instagram, esta última que es de propiedad de Facebook, también han prohibido al expresidente el uso de sus plataformas. Dichas empresas de redes sociales justificaron su censura como un intento de evitar la violencia, alegando que el capitán había violado sus condiciones de uso. La medida de impedir que el expresidente exprese sus opiniones en las plataformas se produjo después de que varios medios de comunicación, algunos legisladores y otros críticos achacaran a los comentarios del expresidente la incitación a la violencia que, según ellos, condujo a los disturbios del 6 de enero en el edificio de las leyes en Washington, D.C. En el próximo juicio de impeachment en el Senado, el equipo del capitán planea defender al expresidente argumentando que el juicio es inconstitucional y que estaba ejerciendo sus derechos de la primera enmienda cuando pronunció su discurso el 6 de enero. El capitán se dirigió a una multitud en Washington, D.C., mientras el Congreso se reunía para el recuento de los votos del colegio electoral, donde reiteró las acusaciones sobre irregularidades, así como su descontento con los medios de comunicación y varios legisladores. Antes de pedir a sus partidarios que luchen como locos para estar bien representados en el Congreso, instó a sus seguidores a protestar pacífica y patrióticamente ese 6 de enero. De acuerdo a lo dicho por sus abogados, los disturbios comenzaron antes de que el capitán hubiera terminado su discurso en el mitin, según una línea de eventos cronológicamente acopiados, con la cual intentan demostrar que la incitación no existió. Otro de los argumentos de la defensa del expresidente se basa en que el incidente se agravaba mientras el capitán continuó con su llamamiento a la paz y a respetar a las fuerzas de seguridad durante toda la tarde. Tras el incidente, el propio capitán condenó la violencia, la anarquía y el caos, diciendo que los que se infiltraron en los pasillos del Congreso habían profanado la sede de la democracia estadounidense. Este es un camino muy peligroso a seguir en lo que respecta a la primera enmienda, poniendo en riesgo a cualquier orador político apasionado, dijo previamente David Schoen, uno de los abogados defensores en el nuevo impeachment del capitán del barco, sobre la nueva ronda de medidas para impedir que se vuelva a postular para un cargo público. El Departamento de Justicia y el FBI también habían dicho que habían acusado a varios manifestantes que conspiraron para irrumpir en el edificio de las leyes días antes del incidente,
un detalle que desafía de frente el argumento presentado en muchos reportajes de la prensa de que el discurso del 6 de enero del capitán fue el detonante de los disturbios. Mientras tanto, se cree que los artefactos de tubo que se colocaron en las sedes del RNC y del DNC el 6 de enero fueron puestos allí la noche anterior a los disturbios, según han dicho los propios cuerpos de seguridad. Amigos nuestros, hasta aquí tenemos varias cosas que estarían haciendo parte de la estrategia del capitán y su nuevo movimiento. La primera, y es una de las más importantes, es la creación de su propia red social con su propio navegador. Es exhaustivamente necesario que el capitán mantenga contacto con sus 230 millones de seguidores. Cuando el expresidente quiso conectarse a través de Parler con sus seguidores, que como ya lo dije son más de 230 millones en Twitter, de inmediato vino el bloqueo por parte de los poderosos. Y esto ocurrió porque Parler es una red social relativamente pequeña, además de que no tiene un navegador propio. Sin embargo, los rumores de una posible coalición o asociación entre Parler y el capitán cobraron valor este fin de semana, en los que se dijo que Parler le había ofrecido al capitán el 40% de la empresa, a cambio de la exclusividad de publicar únicamente en su red social. En segundo lugar, creo que para que el capitán pueda dirigir su nuevo partido político con toda tranquilidad, es necesario deshacerse de la nefasta influencia de Mitch McConnell y Liz Cheney y otros congresistas republicanos que han sido críticos negativos de toda la gestión del capitán del barco. Amigos nuestros, aquí las preguntas son: ahora sí vamos cogiéndole el hilo a las dimensiones del por qué quieren silenciar al capitán a través de tiradores expertos, como se denunció esta semana, y por qué lo quieren dejar por fuera del ambiente político para que no se pueda postular más para un cargo público. Tanto Facebook como Twitter tuvieron una pérdida en bolsa de su valor representativo de 52.000 millones de dólares, días después de que estas redes sociales le cerraran el paso al capitán. ¿Estaba esto calculado por parte de estas redes sociales? Yo creo que sí, amigos, pero no en estas dimensiones tan descomunales. Y otra pregunta más: ¿quién le responde a estos dos gigantes tecnológicos por estas pérdidas? La verdad, amigos nuestros, es que nadie tiene esa respuesta, pero ellos sí la saben, por supuesto. ¿A quién tienen que cobrársela? Por otro lado, y con respecto al establishment republicano, tengo unas inquietudes acerca del liderazgo de esta institución que fue definitiva en la derrota en la contienda electoral del capitán del barco. Una de las representantes republicanas a la Cámara por el estado de Wyoming se declaró en franca rebeldía contra el capitán, acusándolo por los hechos del 6 de enero. ¿Y por qué traigo como ejemplo a Liz Cheney del bloqueo republicano al expresidente? Porque Cheney es uno de los 10 congresistas republicanos que votaron para que se le iniciara un nuevo impeachment al capitán. Además, ella ha dicho que el capitán carece de liderazgo en el futuro dentro del Partido Republicano. ¿Será cierto esto? Yo francamente lo pongo en duda, amigos, porque 74 millones de sufragantes no están detrás de la puerta, y esta base de electores son quienes señalan si el capitán es el líder del Partido Republicano o no lo es. Y escuchen bien esto, señores. Hasta el momento, no hay una sola cabeza visible dentro del Partido Republicano que le pueda poner el pie encima al capitán, a pesar de que ya no es el presidente de los Estados Unidos. Uno de los más enconados críticos, y quiero agregarle otro poquito, enemigos acérrimos del capitán, es el senador Mitch McConnell, quien no tiene el suficiente liderazgo como para imponerse ante este recién llegado a la política norteamericana. A pesar de que McConnell tiene muchos años como congresista, no le da ni a los tobillos al capitán. Y aunque debo señalar que McConnell es el líder de la mayoría republicana en el Senado, además de ser el más fiel representante del establishment republicano, este será derrotado en las primarias del 2022. Bien, señores, pero volviendo al tema de la creación del nuevo partido político por parte del capitán, Miller dijo lo siguiente: el exasesor de la campaña presidencial del capitán en 2016 negó que la cuenta del expresidente en la red social Gab
esté siendo utilizada por él. Mientras tanto, Gab dijo en un comunicado en Twitter que la cuenta era un espejo de los tweets y declaraciones de POTUS que han estado manejando durante años. Siempre hemos sido transparentes al respecto y obviamente informaríamos a la gente si el expresidente empieza a utilizarla, dijo Andrew Torba en un comunicado en su red social. Y ojo con esto, amigos, solo este rumor causó un descomunal revuelo en las redes sociales sobre el retorno del expresidente al ruedo de la política. Por otro lado, y sobre el juicio político al capitán, se dice que su defensa tiene un arma secreta para usarla contra la acusación del expresidente. Cuando la defensa del expresidente tome su lugar central en su juicio político en el Senado, también lo harán los del otro lado, quienes expresaron su apoyo a los alborotadores durante los violentos disturbios que resultaron en saqueos y vandalismo en varias ciudades de los Estados Unidos el verano pasado. Y pueden contar con eso, dijo Castor, el otro abogado del expresidente. Si mis ojos se ven un poco rojos para los espectadores, es porque he estado viendo muchos videos. Hay muchas cintas de ciudades en llamas y tribunales atacados y agentes federales agredidos por los alborotadores en las calles, aclamados por los del otro lado, en todo el país, agregó el abogado del expresidente. Amigos nuestros, muchas gracias por su compañía. Tenemos una cita en nuestro próximo programa.